Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre filosofía de la religión que el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha organizado en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación. El conversatorio propone presentar 3 aproximaciones filosóficas sobre la religiosidad, poniendo en el centro la comunidad ética, la resistencia y la libertad religiosa. Para ello contamos con 3 expositores: Alessandro Caviglia, quien presentará el tema La comunidad ética, la idea kantiana de iglesia; Marco Prieto, con el tema La religión como resistencia, caminos reflexivos a la luz de Max Horkheimer; y finalmente Raúl Segarra, quien expondrá el tema John Rawls y el problema de la libertad religiosa, sugerencias para el caso peruano. Cada expositor contará con 15 minutos y al final abriremos un espacio para preguntas del público. Comenzaremos con la exposición de Alessandro Caviglia Marconi, a quien voy a presentar a continuación. Alessandro es magíster en filosofía, profesor ordinario del Departamento de Teología de la PUC, coordinador del Grupo de Investigación de Filosofía Social y miembro del Centro de Estudios Filosóficos, ambas instituciones con sede en la PUC. Además, es miembro de la Red Iberoamericana Kant, Ética, Política y Sociedad, con sede en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado una serie de artículos en libros y revistas nacionales e internacionales sobre filosofía de la religión, ética y filosofía política. Entre sus artículos más recientes destacan Populismo, Cognitivismo y Crítica de la Razón en la revista Fenómenos del Departamento de Filosofía y Teología de la UNIFE, Razonamiento Moral e Identidad Moral en Abogados Dedicados al Arbitraje en la revista de Derecho de la PUC, Republicanismo y Religión Profética sobre la cuestión de la dominación y el abuso en la revista Páginas del Instituto Bartolomé de las Casas, también Asumiendo la responsabilidad, calidad de vida y responsabilidad en tiempos de crisis, en la revista Silex de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Moral kantiana, imperativo categórico y republicanismo en la Universidad de los Andes de Venezuela. Asimismo, el profesor Caviglia ha desarrollado investigaciones sobre la moral kantiana, el republicanismo, la religión profética y la comprensión de la religión de Kant. En la actualidad está investigando las relaciones entre el ideal del reino de fines, la comunidad ética y la iglesia en los textos de este filósofo alemán. Además de aportar con trabajos académicos, Alessandro ha publicado 3 libros de poesía: Del oscuro en lo oscuro, No estrechéis esta mano y Ánfora dura. Al mismo tiempo, participa del debate público en el portal La Mula, con artículos también en la revista IDL y en diversas entrevistas. En la actualidad es candidato a doctor por la PUC con una tesis sobre el republicanismo kantiano, la cual está a la espera de fecha para su sustentación. Adelante, Alessandro. Entonces tienes 15 minutos para exponer. Muy bien, gracias Silvia, y gracias por la invitación a participar en este evento. Gracias a los y las organizadoras. Una de las ideas con las que quiero comenzar es con
una idea central que aparece en las ideas de Kant, en la filosofía kantiana, que aparece en las primeras páginas de la Crítica de la Razón Pura. Allí Kant señala que la razón humana tiene un destino muy particular, que se formula preguntas que ella misma no puede responder. Claro, y esa condición, ese fenómeno de la razón, conduce a lo que más adelante Kant va a denominar las antinomias y la ilusión trascendental de la razón. Pero quiero tomar como punto de partida este asunto porque, en cierto modo, la idea de pensar cosas que no podemos conocer, pero que queremos buscar de todas formas, es el inicio de una dinámica propia de la razón humana, que es la dinámica que tiene que ver tanto con la investigación, con la libertad y con la experiencia de fe. Es decir, la investigación lo que busca, en cierto modo, es responder preguntas y buscar libertad para poder realizarse plenamente. De hecho, la relación entre investigación y universidad ya de por sí es una relación fructífera, pero también compleja y también por momentos conflictiva, porque a los trabajos de investigación los profesores tenemos que colocar puntos, notas y cosas por el estilo que no se pueden, digamos, calificar de esa forma. Es decir, es la actividad misma del pensamiento que no es posible eh, encasillar y encerrar en una forma de evaluación. Por eso en la universidad lo que encontramos es, en cierto modo, el choque entre la actividad investigativa y la actividad evaluativa, que es su punto crítico, su punto dialéctico, podríamos decirlo de alguna forma. Y por otro lado, el ser humano es capaz de darse cuenta a través de una reflexión de que la idea moral se encuentra también en él, no solamente las preguntas que no se pueden responder, porque son preguntas que tienen que ver con lo incondicionado, con lo que está más allá de toda condición, de toda relación causal, sino también la libertad es otro fenómeno extraño que la razón humana puede descubrir en sí misma como una experiencia de lo incondicionado en su propio interior. Y en ese sentido, en tanto que experiencia de lo incondicionado, la libertad tiene su manifestación en nosotros a través de lo que Kant llama la ley moral. La ley moral, dice en la Crítica de la Razón Práctica, es la ratio cognoscendi, es decir, la razón por la cual podemos dar cuenta de la idea de libertad. Pero la idea de libertad es algo que no se puede encasillar, es decir, yo no puedo condicionar la libertad porque sería un contrasentido tratar de condicionar lo incondicionado. Lo mismo sucede con la actividad del pensamiento, como hemos visto hace un momento. Tratar de condicionar el pensamiento a cierto tipo de calificaciones, a cierto tipo de evaluaciones, etcétera, es un contrasentido, es un círculo cuadrado que tenemos que enfrentar
pero que no podemos desembarazarnos tan fácilmente de él. Estamos siempre frente a la exigencia de la libertad. Hegel trató de darle una viada a ese problema a través de la institución social de la libertad, pero como muy bien Horkheimer y Adorno habían dado cuenta en la dialéctica negativa de la Ilustración, las mismas instituciones que dan viada o pretenden dar viada y darle espacio a la libertad, terminan ensombreciendo la libertad y generando esos monstruos de la razón que en la época de Adorno y en la época de Horkheimer, la primera escuela, la primera eh, generación de la escuela de Frankfurt se había presentado como dos formas de males. Primero, ¿cómo se llama? El totalitarismo, y por otro lado, el capitalismo radicalizado. Lo mismo que sucede con el pensamiento y que sucede con la libertad, sucede también con la fe. La fe no es algo que se pueda encasillar, es decir, no es algo que se pueda dogmatizar tampoco. Es cierto, tenemos dogmas de fe, tenemos iglesias instituidas y un conjunto de herramientas que tratan de dar cuenta de la experiencia de fe en la sociedad y en las comunidades religiosas, pero sin embargo, la fe atrapada en una forma de vida es una fe que termina siendo lo contrario a lo que quiere ser la fe. La fe lo que quiere ser es expresión de lo incondicional en nosotros. Es decir, hay esa dimensión de la incondicionalidad que se presenta en nosotros bajo no solamente la forma del pensamiento o la libertad, sino la forma de la fe, la creencia religiosa o la fe en general. Y las iglesias instituidas lo que hacen es tratar de darle un condicionamiento a esa experiencia que es la experiencia de lo incondicionado. Es en ese sentido que en la fundamentación para una metafísica de las costumbres, Kant echa mano de un recurso muy interesante, que es la idea de que la autonomía es un elemento central en la vida moral y en la vida del pensamiento de todo ser humano. Y cuando él introduce esa idea de autonomía, introduce inmediatamente un ideal práctico, que es el ideal del reino de los fines. El reino de los fines es el ideal según el cual se articulan tanto las leyes morales que todos podemos darnos en conjunto a través de este imperativo categórico que Kant desarrolla en el texto, esas leyes morales que podemos darnos a nosotros mismos de manera autónoma, pero también incorpora el conjunto sistemático de fines que podemos darnos a nosotros mismos, pero incorpora también un elemento adicional, que es la idea de que el ser humano es un fin en sí mismo. En ese sentido, en la idea de reino de los fines, se presenta la idea de que cada persona tiene el derecho de perseguir sus propios fines, siempre y cuando estos sean compatibles
con la idea de que cada persona es un fin en sí mismo y no puede ser instrumentalizada. Y esa misma idea después aparece de nuevo en otro texto posterior de Kant, ya el texto de la fundamentación es de 1785, y ya en la década de los 90, de 1790, ya de entrada a la década de los 90, Kant introduce un texto que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Y allí introduce una concepción de iglesia, concepción de la idea de iglesia. Y es la idea de la comunidad ética. Y la comunidad ética introduce dentro de esta idea de reino de fines que habíamos visto antes, la exigencia de que cada persona se comporte a sí mismo, se relacione a sí mismo a través de deberes de virtud. Deberes de virtud. Entonces, deberes para con uno mismo, por ejemplo, perfeccionamiento moral, físico, mental, y deberes para con los demás, el compromiso con la felicidad y el desarrollo integral de cada una de las personas. Y a esa comunidad ética, Kant la llama justamente la idea de iglesia. Las iglesias estatuidas, las iglesias instituidas por una autoridad, son elementos que tienen como puntos o instituciones que tienen como referentes o deben de tener como referentes, de acuerdo a Kant, esta idea de comunidad ética. La iglesia como tal no es para Kant una concreción histórica y concreta fundada por algún tipo de persona o divinidad o cosas por el estilo, sino que es una idea de la razón. Como la universidad también es una idea de la razón. Las ideas tienen este poder de hacer valer la presencia de la libertad entre nosotros, es decir, la conciencia de la libertad en nosotros, y tienen el otro sentido que tienen un carácter regulativo, es decir, regulan o sirven para modular nuestra conducta y nuestras instituciones en el mundo. Entonces, de esta forma, bueno, quisiera haber podido tener más tiempo para desarrollar esas ideas con más detenimiento, pero habrá momentos para ello. Pero de esta forma podemos ver cómo la idea de iglesia es una forma en la cual Kant le da viada en el espacio de la fe a la idea de libertad. Es decir, lo que Kant está presentando es una fe de seres humanos conscientes de ser libres porque tienen dentro de sí la idea moral y tienen dentro de sí la conciencia de la libertad. Gracias, y estoy dispuesto más adelante, por si hay alguna pregunta, poder responder. Espero no haberme pasado de los 15 minutos que se me ha propuesto. Gracias a todos y a todas. Bien, gracias Alessandro por tu exposición y también por ajustarte al tiempo indicado. Entonces ahora vamos a pasar con la exposición de Marco Prieto. Voy a presentarlo. Bien, Marco es politólogo, es magíster en historia, docente e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como docente en el Departamento de Teología, en Estudios Generales de Letras, también en el Departamento de Ciencias Sociales, en la especialidad de Ciencia, Política y Gobierno. También es docente en la Conferencia de Religiosos y Religiosas del Perú.
Asimismo, es coordinador del área de Teología en Estudios Generales de Letras e investigador en el Grupo de Investigación en Filosofía Social, que pertenece al Centro de Estudios Filosóficos de la PUC. Actualmente, Marco Prieto se encuentra investigando sobre el tema de la banalidad del mal en Hannah Arendt, teniendo en cuenta el contexto del Bicentenario, los aportes de la teología de la liberación para una reinterpretación de la independencia del Perú y la filosofía de la religión en la tradición de la Escuela de Frankfurt. Entonces, adelante Marco, que nos presenta el tema La religión como resistencia, caminos reflexivos a la luz de Max Horkheimer. Muchas gracias, Silvia, y gracias también a los que están aquí presentes. Agradecimiento también al Departamento de Teología y al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación del 2021. Yo les tengo preparado unas pequeñas diapositivas que van a permitir guiar la presentación y que espero pueda también generar algunas resonancias en preguntas en la medida que crean ustedes conveniente. Muy bien, entonces comienzo. Esta ponencia es el resultado de un proyecto de investigación que nació en el GIF, el Grupo de Investigación en Filosofía Social, y en las discusiones con nuestro recordado Ciro Alegría, que tiene como objetivo escudriñar las reflexiones filosóficas teológicas de los pensadores de la tradición de la Escuela de Frankfurt. En ese sentido, en esta ocasión, presentaré algunos apuntes sobre las aproximaciones de la religiosidad de Max Horkheimer, quien formó parte de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Para ello, primero, se caracterizará a la modernidad como la nueva forma mitológica de la sociedad bajo la tesis de la dialéctica de la Ilustración que presentaron Max Horkheimer y Theodor Adorno. Luego, se desarrollarán las formas de religiosidad dogmáticas que reproducen el sistema actual y bloquean los signos de esperanza ante la crisis que vivimos. En tercer lugar, finalmente, se reflexionará sobre la religión como anhelo de justicia a la luz de Max Horkheimer. En el corto siglo XX, ha mostrado ser no solo una impronta violenta, sino también una disputa ideológica. Aunque se haya concebido su término en 1989, el fin de la historia no concebía su caducidad, sino más bien su despliegue y desarrollo en el siglo XXI. De esta manera, la modernidad, que impregnó un proyecto con aspiraciones e ideales de igualdad, libertad y emancipación, a su vez también delimitó esferas como sistemas diferenciados, que aunque desplegaban lógicas propias, se colonizaron creando así desigualdades. Así el desarrollo de la modernidad y su intensificación y profundización a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI articulan estas dos aristas, por un lado libertad y por otro lado colonización, que al entrelazarse no solo han producido paradojas frente a la promesa de la modernidad, sino dentro de los diferentes sistemas que se colonizan entre ellos. De tal manera que estas paradojas de la modernidad han establecido un deterioro de los principios modernos que han afectado la justicia de los sujetos en el mundo de la vida. En esta línea, el proyecto moderno, que retratan Horkheimer y Adorno, saca a la luz una dialéctica de la Ilustración, una dialéctica sin duda negativa, que genera una autodestrucción de sus propios principios justo al momento de desplegarse. De esta manera evocan los autores, retratando el tránsito de la época medieval a la moderna, esta doble tesis. La primera, el mito, lo medieval, es ya ilustración. Sin embargo, a la vez, la ilustración, modernidad, recae también, como lo decía Alessandro en la anterior intervención, en mitología. En la primera tesis se sostiene que la ilustración, modernidad, se ha desplazado
desde una mímesis a un dominio, de manera que la razón ha disuelto los mitos y ha enaltecido el saber sobre la naturaleza. Este proceso es el desencantamiento del mundo, que ha puesto en el centro la racionalización, la abstracción y la reducción de la entera realidad al servicio del dominio del hombre. Sin embargo, con sentido pesimista, y aquí viene la segunda tesis, debido a esta caracterización, si en un inicio el proyecto era emancipatorio y liberador, ahora ha terminado transformándose en un proceso de alienación y de cosificación, este nuevo mito. En palabras de Horkheimer, abro cita, en el camino de la ciencia moderna los hombres renuncian al sentido. Cierro cita, puesto que la recaída es bajo el dominio ciego de su misma naturaleza. De esta manera, la naturaleza del hombre ha sido olvidada por el proceso de ilustración, cayendo en la alienación y la cosificación. O como afirma Axel Honneth, toda reificación es, en resumidas cuentas, un olvido, el olvido del hombre. Por ello, el hombre moderno termina reduciendo su propia naturaleza interior y finalmente su mismo yo a mero sustrato de dominio, razón instrumental, negando así su propia y compleja, sin duda, humanidad. La modernidad, entonces, a su vez, también delimitó diferentes esferas o subsistemas en las cuales los sujetos habitamos. En el gran sistema social, en el cual vivimos, entonces encontramos subsistemas que, aunque surgen con la modernidad como proyecto universal, a su vez se diferencian por su lógica interna. Así podemos, siguiendo a Niklas Luhmann, distinguir rápidamente los subsistemas de la modernidad. El subsistema económico, dentro de un sentido utilitario, el subsistema del derecho, dentro del sentido de la justicia, el subsistema político, dentro del sentido del poder, y lo que más nos interesa, por lo menos para esta ponencia, el sentido religioso, justamente en esta esfera con el sentido de la trascendencia. También todos y cada uno de los subsistemas, estos que acabo de mencionar, por lo menos algunas características comparables tienen, aunque no son analógicas. Por ejemplo, el sentido del subsistema. En el religioso encontramos la trascendencia. En la política, el poder, por ejemplo. El proceso de diferenciación de sistemas. La comprensión del tiempo y principalmente la autopoiesis, es decir, la autorreproducción o autogeneración. Sin embargo, aunque el proceso de diferenciación de los subsistemas que acabo de mencionar haya aparecido con la modernidad, también a su vez, siguiendo Habermas, el subsistema económico, esta lógica utilitaria, ha terminado colonizando los otros subsistemas, generando desigualdades e injusticias tanto estructurales hasta epistémicas. Miranda Fricker. El sentido del subsistema económico, el carácter utilitario, ha colonizado los demás subsistemas, trastocando y patologizando a los diferentes sentidos o principios, a saber, el poder en lo político, la justicia en el derecho y la trascendencia, sin duda, en lo religioso. De esta manera, lógicas de costo-beneficio, característica del utilitario, han impactado en las formas de vida en la socialización, de tal manera que los síntomas son que ahora el poder se mide por la acumulación, la justicia instrumentaliza y la trascendencia adquiere un carácter meramente utilitario. 2. Formas de religiosidad dogmática. De esta manera, el subsistema religioso, que nos interesa, aparece aquí con una doble confrontación producto de la modernidad. Por un lado, la razón instrumental, que domina, cosifica y homogeniza a los sujetos, ha impactado en la experiencia religiosa de los seres humanos. Y 2, por otro lado, el subsistema económico, que ha colonizado el subsistema religioso, ha generado una trascendencia utilitaria o utilitarista. Estos son los dos grandes desafíos de la religiosidad dogmática, que terminando no solo reproduciendo el sistema actual, sino también bloqueando alguna salida frente al capitalismo que hoy se ha vuelto justamente cultura.
En ese sentido, este apartado desarrollará justamente los fenómenos religiosos que resultan de este carácter del mito y colonización como rasgos característicos de la modernidad en la religiosidad. En el primer caso, existe un doble efecto que impacta en el subsistema religioso. Por un lado, el proceso de secularización que lleva intrínsecamente la razón instrumental ha dejado en los márgenes al subsistema religioso, generando así su adelgazamiento y o resistencia. En ese sentido, o por un lado, surgen grupos religiosos que han negado los cambios y transformaciones en el mundo y se han recluido en sus categorías cada vez más fundamentalistas, donde la dicotomía de lo sagrado profano adquiere el carácter de oposición irreconciliable entre lo espiritual versus lo mundano, la fe versus la razón y la vida religiosa versus la vida real. Por otro lado, la razón instrumental ha colonizado y forma parte del sentido del subsistema religioso, generando así otros fenómenos de lo sagrado, como la fe a la carta. Mardones. Esta fe a la carta instrumentaliza la religiosidad para añadir o descartar elementos de la propia religiosidad, adaptando las doctrinas comprensivas de los gustos y disgustos de los sujetos. Aquí, las religiosidades se transforman y se relativizan en los vaivenes de las emociones de los sujetos. En palabras de Mardones, aquí aparecen las comunidades emocionales. En el segundo caso, el subsistema económico, al colonizar al subsistema religioso, ha generado las desigualdades persistentes, como realidades necesarias y determinadas, que son justificadas y atribuidas, es decir, que no pueden ser de otra manera, a la razón de Dios, lo trascendente, y por ello aceptadas, resignadas. En ese sentido, cuando la trascendencia se entiende bajo la lógica utilitaria, y no realmente como trascendencia, adquiere la racionalidad de los costos y beneficios en su relación con Dios. Ello permite que los creyentes interioricen las ideas de ganarse el cielo como recompensa de ciertas actividades meritocráticas o el deber de solidaridad como condición para su propia salvación. Lo disruptivo de estas lógicas es el carácter utilitarista de lo sagrado y la construcción de un dogmatismo individualista o, lo que es lo mismo, una religión narcisista. De esta manera, lo religioso toma una relevancia reflexiva a partir de los síntomas que manifiesta la sociedad moderna como producto de esta dialéctica negativa de la Ilustración y la diferenciación y, sin duda, colonización de los sistemas. En este sentido, los rasgos de los dogmatismos religiosos que se han descrito no solo constituyen lógicas instrumentales de lo sagrado y de lo trascendente, sino también construyen imágenes de Dios que refuerzan deseos o necesidades individuales de algunos creyentes. Por ello, es necesario encontrar, siguiendo a Horkheimer, una religión en el buen sentido, que permita no solo asumir una crítica a los dogmatismos, sino también proponer caminos normativos de salida ante la razón instrumental. Tercer apartado, como el camino de salida de Max Horkheimer. Ante estos bloqueos que produce la Ilustración, Max Horkheimer desarrolló una salida aproximativa a la dialéctica de la Ilustración, a saber, lo que él llamó el anhelo de justicia. Esta propuesta intenta dar una salida a la razón instrumental y a la colonización del subsistema económico en los demás subsistemas, poniendo especial interés en lo religioso. Por ello, distingue dos formas de religiosidad, a saber, la religión en el mal sentido, dogmática, instrumental, como se ha descrito hace un momento, y la religión que él llamó en el buen sentido, como experiencia y anhelo de justicia para quienes los que más sufren. De esta manera, la religión en el mal sentido, siguiendo a Horkheimer, y por ello colonizada por lo económico y resultado de una nueva mitología, es mera ilusión, ideología, legitimación de dominio y búsqueda egoísta de las propias seguridades y felicidad, que no es otra cosa que una razón instrumental. Esta religión en el mal sentido
ensalza falsos absolutos, donde a veces es el dominio, el poder y el mercado, y otras es la nación, el progreso, la seguridad, el dogma, el sistema imperante. En definitiva, refiere Horkheimer, la lógica de la historia producto de la Ilustración, esta colonización que he descrito. Por lo contrario, la propuesta de Horkheimer es la religión en un buen sentido, como signo de resistencia, no de resignación ni tampoco de retorno, a la seducción de la razón instrumental. Así pues, la religión, siguiendo al autor, es a la vez resistencia crítica al mundo y memoria del sufrimiento acallado y marginado de las víctimas de la historia. La mirada de lo trascendente es horizontal, no vertical y escindida de Dios. El planteamiento es un Dios con nosotros, Dios de la alianza, no un Dios esperando méritos o el Dios del pacto. Esta religión, en el buen sentido, queda enmarcada por el anhelo, que no es otra cosa que el grito de protesta, el rescate del oprimido, el revertir de la dominación y la reivindicación de los que sufren, de tal manera que haga posible el cumplimiento de la esperanza truncada de los rezagados en la historia. Así pues, cito, es ahora como antes el infinito anhelo de justicia plena, universal y cumplida, que como grito de protesta y resistencia se ha alzado a lo largo de la historia desde la otra cara de esta, desde los márgenes de su marcha triunfal, desde la historia del sufrimiento de los vencidos e ignorados. Por ello, el anhelo de justicia es traducida como la resistencia sólida, sin porosidades, y solidaridad de las personas que han tenido un destino fatal de sufrimiento y desesperanza. La solidaridad con las víctimas forcluidas, citando a Lacan. Así pues, los signos de resistencia y solidaridad propios de la religiosidad, en el buen sentido, siguiendo Horkheimer, impulsan la crítica y el carácter crítico de los hechos no dados por resignación, y promueve lo solidario frente a lo que quedan rezagados, relegados, olvidados y situados en los márgenes. Finalmente, en resumidas cuentas, de esta manera encontramos una propuesta desde la reflexión de la religión en cuanto a resistencia al mundo presente, y a su vez un anhelo de justicia plena. De esta manera, frente a la razón instrumental, que ha secularizado, arrinconado a la religión, esta última, para Horkheimer, sería una forma de encontrar la justicia y devolverle, por medio del anhelo, la reivindicación de la dignidad a los que más sufren. De la misma forma, esta resistencia en solidaridad también desestabiliza las desigualdades que terminan siendo legitimadas por el subsistema de la religión por medio de lo contingente determinado, o lo que es lo mismo, por el imperativo de la resignación. Aquí la religión funciona como intención emancipadora que matiza el sentido funcional del subsistema religioso de lo trascendente para ponerlo en solidaridad con los marginados. Así, finalmente, se podría arguir que la razón instrumental que ha colonizado la religión es rechazada por Horkheimer, nombrándolo como falsas religiones, puesto que llevan en su núcleo la reproducción del sistema y el reforzamiento de las injusticias como la marginación. De esta manera, siguiendo al autor, es la única forma de salir del mito ilustrado y la colonización de la vida en la religiosidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marco, por tu exposición. Vamos a dar pase ahora a Raúl Segarra. Voy a presentar a Raúl. Bien, Raúl es licenciado y magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en estudios teológicos por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, doctor en teología por la Universidad de Chicago, también en Estados Unidos. Es autor de 3 libros, Una fe solidaria con el tiempo, La subversión de la esperanza y 2 lenguajes teológicos. Además, es autor de múltiples traducciones, entre las que se destaca su traducción
Introducción y notas de The Weakness of God, de John Caputo, publicada en Argentina como La debilidad de Dios por Prometeo Libros. Adicionalmente, también es autor de varios capítulos de libros y artículos académicos publicados en revistas de América Latina y Estados Unidos. También contribuye al debate público a través de columnas de opinión en los diarios El Comercio y La República. Ha sido docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en Loyola University Chicago y DePaul University, y actualmente se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Chicago. Raúl nos va a presentar el tema John Rawls y el problema de la libertad religiosa, sugerencias para el caso peruano. Adelante, Raúl, cuentas con 15 minutos aproximadamente. Tu micro está desactivado. Ahora sí, Ya. Listo. Ok. Bueno, a ver, gracias. Perdón por la demora, estaba en clase, he venido corriendo por acá. A ver, un segundo para ordenarme aquí un poquito. Y lo que quería hacer era, primero, agradecerles por la oportunidad. Espero poder terminar en 15 minutos, si no me avisa Silvia, y ya pues me apuro un poco. Pero quería agradecerle a Marco, al menos, con quien yo empecé, con quien tuvo información del evento y la organización entonces de la mesa, y a la universidad por proponer jornadas de este tipo, ¿no? Es una cosa muy simpática compartir, escucharnos. Saludos también para Alessandro, para Silvia, claro, y a Marco, y a todos los que están participando del evento. Debo confesar que me emociona un poco compartir esta mesa con ustedes, en mi alma mater, y ahora Centro de Labores, después de casi una década de estudios en el extranjero. Esta es sin duda una oportunidad que valoro y cuyas futuras iteraciones miro con mucha expectativa. Bien, dado que es un espacio para compartir nuestras investigaciones, hoy quisiera conversar un poco sobre un tema que es central para mi trabajo, compartiendo algunas ideas desarrolladas en mi tesis doctoral. El tema central de las siguientes páginas o minutos es el problema de la libertad religiosa estudiado desde la obra de John Rawls. Empiezo brevemente planteando los temas centrales de su teoría de la justicia. Paso luego a discutir el rol de la libertad religiosa y particularmente su relación con la idea de razón pública. Y cierro, más brevemente probablemente, con algunos comentarios sobre cómo este marco teórico puede ayudarnos a pensar el caso peruano, los problemas relativos a religión y política en el país. Primera parte entonces. Teoría de la justicia es un intento de presentar una teoría moral sistemática que se basa en la tradición del contrato social e intenta concebir las condiciones necesarias para una sociedad justa. Es el tema de teoría de la justicia de John Rawls. En ese sentido se trata de una teoría de la justicia cuyo foco son las principales instituciones sociales, sobre todo la constitución política, el diseño constitucional y los principales ordenamientos económicos y sociales. La idea central es que esas condiciones necesarias especifican un sistema de cooperación diseñado para promover el bien de quienes participan en él. Por lo tanto, todas las sociedades necesitan un conjunto de reglas para decidir cuáles son las participaciones distributivas adecuadas. Para Rawls, esos son los principios de la justicia social. Proporcionan una forma de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución adecuada de los beneficios y cargas de la cooperación social. La pregunta entonces es cómo se alcanzan estos principios. Rawls invita al lector a imaginar lo que él llama la posición original, que ocupa el lugar del estado de naturaleza en las antiguas teorías del contrato social, en Rousseau, por ejemplo, ¿no? Sin embargo,
la posición original no se considera de ninguna manera como un estado histórico y mucho menos como una condición primitiva de la cultura, lo que sí pasa en las teorías previas. Y eso es bien claro para Rawls, importante además cuando uno piensa en los críticos, una situación puramente hipotética, cito. Las siguientes son sus principales características. Nadie conoce su posición en la sociedad, ni conoce su fortuna en lo que respecta a los bienes naturales, o sus concepciones del bien, o sus propensiones psicológicas. Rawls llama a este estado de desconocimiento el velo de la ignorancia. Los principios de la justicia deben elegirse tras el velo de la ignorancia para que nadie entre en el proceso de toma de decisiones con ventajas o desventajas. Porque, ya que todos están, eso es una cita, en una situación similar, los principios de la justicia son el resultado de un acuerdo o negociación justa. Ahora bien, el conocimiento que las partes no tienen es tan importante como el conocimiento que sí tienen. Ellos conocen lo que Rawls llama las circunstancias de la justicia, es decir, que habrá diferencias de clase, ingresos, etnia, etcétera, así como diferencias de fines y propósitos. Esto implica que, con toda probabilidad, la sociedad que están configurando estará marcada tanto por la identidad de intereses como por intereses en competencia, que pueden y a menudo generan conflicto, especialmente si consideramos, como lo hace Rawls, una sociedad donde hay un relativo desinterés mutuo y una escasez también moderada. En esas condiciones, Rawls cree que las partes detrás del velo de la ignorancia elegirán dos principios básicos. En sus palabras, cito: el primero requiere igualdad en la asignación de derechos y deberes básicos, mientras que el segundo sostiene que las desigualdades sociales y económicas, por ejemplo, las desigualdades de riqueza y autoridad, son justas solo si dan como resultado beneficios compensatorios para todos, y en particular para los menos favorecidos miembros de la sociedad. Fin de la cita. Permítame comentar esto brevemente. Y estoy siendo muy sucinto, claramente. Con suerte en las preguntas puedo ampliar algunas cosas más. Primero, esos dos principios son igualmente importantes para la cooperación social justa, pero no tienen la misma importancia entre sí. Esto es bien importante para mí. El primer principio, o principio de igualdad, tiene prioridad sobre el segundo principio, o principio de diferencia. Están, como dice Rawls, en orden léxico. Debemos satisfacer el primer principio para pasar al segundo. Como señaló anteriormente, eso significa que no se puede proponer ningún arreglo de las desigualdades de riqueza o autoridad a expensas del principio de igual libertad. Eso es importante y quizá hablamos sobre eso en un momento. En segundo lugar, el orden léxico no disminuye en absoluto la importancia del segundo principio. De hecho, el principio de diferencia es de gran relevancia para Rawls porque permite la corrección de la común visión liberal, o libertaria si se quiere, que solo enfatiza el principio de libertad. Por el contrario, el principio de diferencia impone restricciones sobre cuán grande puede ser nuestro goce de los bienes sociales. Porque la ubicación social de cualquier persona en una sociedad, clase, raza, género, educación, etc., generalmente define el acceso de uno a los bienes sociales, lo que significa que aquellos que comienzan en una posición más acomodada normalmente disfrutarán de una mayor participación en los bienes sociales, mejores colegios, mejores servicios de salud, etcétera, etcétera. En principio, esto no es un problema para Rawls, siempre que esa proporción mayor beneficie a los menos favorecidos. Por ejemplo, creando nuevos puestos de trabajo con salarios justos o presumiblemente asegurando que los puestos existentes paguen un sueldo justo. En ese sentido, el principio de diferencia es en general un principio maximizador. Sin embargo, como lo sabemos, no toda maximización de bienes funciona en beneficio de los menos favorecidos. De ello se deduce que no toda la producción de riqueza es justa y a veces la disminución de las expectativas de los más favorecidos, subiendo sus impuestos, por ejemplo, mejorará la situación de los menos favorecidos. Bien, esta es la primera parte.
Esto que acabo de escribir es el corazón de lo que John Rawls llama su teoría tenue de la justicia, que a su juicio, y eso es importante recalcarlo, resulta insuficiente sin considerar su teoría completa del bien, donde considera la importancia de conceptos como solidaridad, bien común y una psicología moral completa. Todos estos asuntos tratados en la tercera sección de teoría de la justicia. Desafortunadamente, la mayoría de críticos de Rawls parecen haber saltado la tercera parte de teoría de la justicia, y es precisamente esta negligencia, junto a imprecisiones de Rawls en liberalismo político, la que a menudo les lleva a asumir que Rawls tiene algún tipo de hostilidad hacia la religión, o más exactamente, hacia los argumentos religiosos en la esfera pública. Tal supuesto se deriva del hecho de que del contenido de nuestras creencias personales está excluido de la posición original arriba descrita, lo que significa que los principios de justicia deben determinarse sin apelar a creencias religiosas concretas, o de hecho cualquier tipo de concepción concreta de la justicia. Veamos si el asunto es como lo plantean los críticos. Rawls trata el tema de la libertad religiosa, especialmente en los parágrafos 33 al 35 de Teoría de la Justicia. Primero, defiende la centralidad de la libertad de conciencia, que normalmente se interpreta como libertad religiosa, en las sociedades justas. De la perspectiva de la posición original, argumenta Rawls, cito, parece evidente que las partes, negociando el contrato social, deben elegir principios que aseguren la integridad de su libertad religiosa y moral. Fin de la cita. Como las partes no saben cuáles son sus puntos de vista, ni cómo les irá en la sociedad, deben buscar condiciones de cooperación equitativas. En opinión de Rawls, cito, parece que el respeto equitativo a la libertad de conciencia es el único principio que las personas en la posición original pueden reconocer. No pueden arriesgar su libertad permitiendo que la doctrina religiosa o moral dominante persiga o reprima a otros si así lo desea. Esto es, la estructuración misma de los principios de la justicia tiene como su base, en muchos sentidos, como es también cierto del derecho constitucional americano, la defensa de la libertad religiosa contra el argumento de la hostilidad. Rawls también tiene algo que decir sobre aquellos que creen que una libertad igualitaria, de religión en este caso, es una imposición a sus creencias. Cito. De hecho, una persona puede pensar que los demás deberían reconocer las mismas creencias y primeros principios que él o ella, y que al no hacerlo, están gravemente equivocados y pierden el camino de su salvación. Pero una comprensión de las obligaciones religiosas y de los primeros principios filosóficos y morales muestra que no podemos esperar que otros accedan a una libertad inferior. Mucho menos podemos pedirles que nos reconozcan como el intérprete adecuado de sus deberes religiosos u obligaciones morales. Fin de la cita. A partir de este argumento, Rawls pasa finalmente a las limitaciones de la libertad de conciencia o libertad religiosa. Su punto básico es que las limitaciones deben servir al interés común en el orden público y la seguridad. Aquí tiene mucho cuidado subrayar que esto no implica que los intereses públicos sean en ningún sentido superiores a los intereses morales o religiosos. Tampoco requiere que los gobiernos vean los asuntos religiosos como cosas indiferentes o reclamen el derecho a suprimir las creencias religiosas siempre que entren en conflicto con los asuntos del Estado. Esa no es su posición. Contra los críticos, Rawls afirma claramente que niega la noción de un Estado laicista que lo domina todo. La religión es demasiado importante para que la posición del Estado sea exiliarla solo en el contexto de las iglesias o sinagogas o lugares de culto. Entonces, ¿cuándo puede intervenir el Estado? Solo cuando exista una expectativa razonable de que la libertad de algunos afectará el orden público, es decir, que afectará las condiciones, cito, para que todos logren sus fines, sean los que sean, siempre que se encuentren dentro de ciertos límites, y para que cumplan su interpretación de sus obligaciones morales y religiosas. Fin de la cita. Dicha expectativa debe basarse en pruebas y formas de razonamiento generalmente reconocidas como correctas. Cito nuevamente,
Ahora bien, esta confianza en lo que todos pueden establecer y conocer se basa en los principios de la justicia. No implica ninguna doctrina metafísica o teoría del conocimiento en particular. Por eso el experimento moral de la posición original es tan importante, porque ayuda a organizar ese tipo de cuestiones más prácticas. En suma, la limitación de la libertad se justifica solo cuando es necesaria para la libertad misma, para evitar una invasión de la libertad que sería aún peor. Entonces, hasta aquí no hay mayor problema. No solo esto se encuentra en el marco del consenso de la jurisprudencia constitucional democrática, sino que va más allá de algunos casos, en francés, por ejemplo, para negar que un Estado laico extirpe la presencia religiosa de la esfera pública sea siquiera deseable. Bien. ¿Cómo ando, dicho sea de tiempo, Silvia? Más o menos. 5 minutos, 4 minutos, 5. Ando terrible, entonces. Me apuro. Bien. Bueno, a ver. Un caso difícil y representativo complica la posición de Rawls sobre la religión. El ejemplo en cuestión es el segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln. La razón por la que este discurso de Lincoln presenta dificultades para el marco de Rawls es que el discurso plantea premisas religiosas para defender principios de justicia básica. En este caso, la abolición de la esclavitud en el contexto de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Rawls tiene aquí dos líneas de razonamiento diferentes. En la edición de 1993 de Liberalismo Político, considera que el discurso de Lincoln es apropiado para una comprensión inclusiva de la razón pública. En ese contexto, sostiene que en sociedades marcadas por el conflicto podría ser necesario incluir argumentos religiosos cuando estos pueden ayudar a que se fomente la justicia. Pero esto debería ser el caso solo si estos argumentos promueven esa causa y que pueden volverse más públicos, más de comprensión común en el futuro. La segunda línea de razonamiento aparece en el prefacio de la edición del 96 del Liberalismo Político. En opinión de Rawls, este es un enfoque aún más permisivo. Aquí Rawls abandona las condiciones establecidas anteriormente, necesidad de argumentos no públicos en aras del desarrollo de la razón pública, y simplemente pide que en el debido curso, en algún momento, cuando sea posible, también se presenten razones públicas para el argumento religioso que defiende la justicia social. La pregunta entonces es, ¿esto disminuye el valor de los discursos de Lincoln o los de Martin Luther King Jr., por ejemplo, como ha sugerido el filósofo Jeffrey Staub? Y me parece que la respuesta aquí debe ser no. El punto de Rawls es que en ciertos contextos, la naturaleza religiosa y los discursos puede ser una fuente de malentendido, confusión y desacuerdo. ¿No sería prudente en ese caso sugerir que cuando sea necesario, en su debido tiempo, se utilicen formas de argumentación más ampliamente disponibles? Tal cambio solo significa que las líneas que definen lo que es comprensible públicamente cambian con el tiempo y dependen de la historia de cada sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la importancia del miedo al infierno como un punto de orientación moral, algo que casi totalmente desaparecido en sociedades modernas. No es absurdo luego sugerir que se pueden utilizar formas de argumentación más inclusivas en diferentes momentos históricos, más allá de que el objetivo político o moral sea el mismo, la justicia social. Pero me gustaría enfatizar nuevamente que Rawls no exige que la gente discuta temas públicos o políticos usando solo argumentos no religiosos o no comprensivos. La exigencia solo se aplica al tipo de razonamiento requerido por los representantes del público para justificar los fundamentos constitucionales y otras leyes relativas a la estructura básica de la sociedad. Por eso Rawls sobre todo piensa en la Corte Suprema y cómo argumentará casos sin el uso de argumentos religiosos. Y esto es muy importante. Cierro entonces en el minuto que me debe quedar, hablando del caso peruano, más bien con unas indicaciones más que un desarrollo completo, ¿no? Pero me parece que del marco que hemos planteado con Rawls se derivan importantes conclusiones para pensar el tema de religión y política en el Perú. La primera es esta. La idea de un Estado laico, entendido como uno que deje totalmente fuera la religión, es inconcebible en el Perú y además poco deseable.
la religión es un elemento fundamental en la forma en que la gente entiende la complejidad de su vida. Por ende, una posición de Estado que posterga la posibilidad misma de la religión es una concepción inadecuada del Estado laico. Segundo, la idea de un sistema donde la razón pública reduzca de modo significativo el uso de argumentos religiosos no es necesaria, de acuerdo con Rawls, pero además no es practicable en un contexto no pluralista y no secularizado como el nuestro. Recordemos que en América Latina, con la excepción del Uruguay, jamás existió un declive de fe religiosa mayoritario. Lo que tenemos en América Latina es una pluralización dentro de la fe y concretamente dentro del cristianismo, dividiendo a este en cristianismo católico y evangélico, sobre todo pentecostal. Tercero, la cuestión, por ende, es considerar qué tipo de argumentos religiosos, qué tipo, subrayo, de argumentos religiosos pueden promover el bien común y la justicia social. Cuarto, lo propongo al menos, el ejemplo de la teología de liberación y las organizaciones de base de corte cristiano en América Latina es un gran ejemplo de esto, y lo que podríamos llamar en general el progresismo religioso. Pero también podría serlo cualquier conservadurismo religioso que con su conservadurismo no ponga en riesgo los parámetros del sistema democrático, que están establecidos un poco con los dos principios de la justicia. Entonces cierro simplemente diciendo que lo que esta postura permite es repensar el rol de la religión en la esfera pública, sin sugerir, como algunos autores lo han hecho, que ésta básicamente tenga que desaparecer o que debe relegarse a los templos, y más bien pensar en nuevas formas de argumentación religiosa que permitan la promoción de la justicia social, de modo que se respeten las diferencias de género, raciales, económicas, etc. Y creo que hay un punto fundamental en la historia de la teología de la liberación y los movimientos de base que nos enseñan un camino, si se quiere, de un progresismo religioso que contribuye al fortalecimiento democrático, más que ser un riesgo o un desafío al mismo. Paro ahí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Raúl, y también a Marco, Alessandro. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Esta sala tiene que cerrar a las 5:15, así que brevemente las preguntas, de repente un par de preguntas o 3 preguntas que puedan escribir a través del chat, y así yo les leo a los ponentes. Parece que no hay preguntas. Bien, ahí hay 2 preguntas en el chat. A ver, Emanuel pregunta, ¿se puede decir que la Iglesia busca la justicia? Y a esa pregunta se puede añadir esta otra, ¿no? ¿Cómo debería comprenderse la relación entre Estado e Iglesia? Quizás esa pregunta para los 3 ponentes, y esta última creo que iría dirigida a Raúl. Dice, desde la perspectiva de Rawls, ¿cuál sería el rol que cumplirían las organizaciones consideradas conservadoras? Bien, entonces, ¿quién desea contestar la primera pregunta? Yo me podría animar a responder, si está bien. A ver, es interesante la primera pregunta. Eso es una cosa que discuto mucho en clase en la universidad, porque una reacción común a
al menos en los estudiantes que yo tengo, es la idea de que la iglesia es una institución que se percibe como muchas veces no sirviendo el fin de la justicia, ¿no? Y más bien una institución que puede ser o represiva o al menos cerrada o qué sé yo, ¿no? Y aquí yo siempre sugiero que es importante distinguir, digamos, la experiencia personal de la experiencia histórica de más larga data, que es más compleja, ¿no es cierto? En el caso de América Latina, yo creo que es muy importante notar que si bien, por supuesto, hay casos de iglesias locales, iglesias nacionales, etcétera, pienso por el momento en la Iglesia Católica en particular, donde ha habido alianzas con dictaduras, ¿no? Digamos, dejar de lado movimientos represivos como en Argentina y en otros lados. Esto en realidad no fue la norma, ¿no? Y en realidad muchos grupos en la Iglesia Católica, en las bases, pero también a nivel de obispos y otras figuras, claramente estuvieron en una situación de crítica social y búsqueda de la justicia, ciertamente en los tiempos de dictaduras militares, pero eso ha permanecido en tiempos de lucha por derechos humanos. El caso de el Perú y la relación entre los movimientos cristianos y Sendero Luminoso es un excelente ejemplo de una lucha en contra justamente de injusticias tan aberrantes como esas. Entonces, ahí yo creo que distinguir la indudable responsabilidad en elementos negativos de la experiencia de mucha gente donde la iglesia ha cometido inmensos errores, y también ser justos y determinar que ha habido y hay mucha evidencia de su apoyo a temas de justicia. Y brevemente, a la otra pregunta en vista de que chapé el micro. Eso es bien importante también para mí, y es que la democracia tiene que tener un espacio para posturas conservadoras, ¿no? Y posturas con las que uno está en desacuerdo. Pero las condiciones, entonces, del sistema, al menos como las define Rawls, y yo estoy fundamentalmente de acuerdo, es decir, que haya libertad y que haya también una conciencia de las diferencias para buscar sistemas para que la gente tenga mayor acceso a bienes sociales. Eso tiene que permitir que haya gente que diga, por ejemplo, desde su posición religiosa, que le parece que el matrimonio gay está mal moralmente, y que marche y defienda esta idea y que diga que el Estado no debe permitir que suceda. Y entonces ahí entramos en un argumento político interesante, en un juego democrático, donde las fuerzas que favorecen esta posición, para jugar con ese ejemplo, tienen la responsabilidad de crear jurisprudencia, persuadir políticamente para contrarrestar tal posición. Pero creo que sería un despropósito democráticamente hablando y para la justicia social en general no permitir que voces con las que estamos en desacuerdo no tengan ese espacio para, digamos, empujar sus ideas, y Rawls estaría muy de acuerdo con justamente eso. Mientras que se respete el juego democrático, es su derecho estar en desacuerdo con posiciones, digamos, progresistas o más liberales, ¿no? Bien, paro ahí entonces. En la misma línea, Silvia, si te parece, solo para hacer un comentario y también darle espacio a Alessandro, quizás cuando uno piensa la iglesia es interesante no solamente remitirnos a la historia larga, que también podría como encontrar, digamos, estas formas de violencia que han ocurrido, ¿no? Y estas nuevas formas también de investigación teológica, donde ponen en el centro, por ejemplo, la idea del perdón, ¿no? Es decir, una mirada en retrospectiva para dar cuenta de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con la iglesia. Pero sin embargo, también yo respondería de otra manera, ¿no? Es decir, poner en el centro, por ejemplo, este propósito del Concilio Vaticano II, ¿no? Que es, si quieren, una mirada muy institucional, pero es una mirada institucional que nos recuerda por lo menos un concepto que es muy práctico, ¿no? Que no es otro que el ayornamiento, que por lo menos yo podría entenderlo de dos maneras, ¿no? El primero es la apertura al mundo, pero el otro también, lo importante es la idea de la actualización de estos principios fundamentales como empezó justamente el cristianismo. Lo cual implica entonces es que volvamos a Jesús y volvamos a las primeras comunidades cristianas. Lo cual implica entonces que el concepto de justicia justamente se tendría que repensar a la luz de la aproximación justamente de lo que hace Jesús, de la inversión de valores de lo que ocurre en el primer siglo I en la historia. Entonces, creo que eso permite comprender que la concepción de justicia tiene que ver también con una actualización de los propios fundamentos del cristianismo para repensar una iglesia que busque
sociedades cada vez más plurales por un lado, siguiendo a Raúl, pero también condiciones más justas para todas y para todos. Eso diría Silvia. Bien, gracias Marco. Alessandro, por ahí en el chat hay una pregunta también que me parece es para ti directamente. ¿Cómo se construye una verdadera iglesia según Kant? Bien, ¿cómo se llama? En primer lugar, Kant no construye una verdadera iglesia en el sentido de que esa es la verdadera iglesia y las otras son falsas, sino es una idea de iglesia. Es decir, una idea regulativa sobre la base de la idea de la libertad. Y se encaja perfectamente con lo que estamos discutiendo. Es decir, en el debate político y el debate público, lo que se busca es incrementar los aspectos de la libertad política y social. Y de hecho, ¿cómo se llama? Justamente los principios de justicia de Rawls apuntan a esa idea de igual libertad, iguales derechos. Y en ese sentido, Rawls se encaja perfectamente con su herencia kantiana. Y en cierto modo, lo que está diciendo Kant es que las iglesias tienen una tarea importante, hacer valer la libertad de las personas en su aspecto muy particular, en el aspecto de la libertad de su experiencia de fe, es decir, la libertad de la fe. Y ese es el punto central. Por eso, a través de las propias instituciones religiosas, es que se va articulando las diferentes formas de libertad de fe de las personas. Y ese es el punto de partida. Y es por eso que, por ejemplo, el cauce de la historia de la Iglesia, por ejemplo, latinoamericana, de la Iglesia Católica en América Latina, lo que expresa justamente es un clamor de libertad en un sentido amplio, libertad de fe, pero también búsqueda de justicia social y también justicia política, que son elementos importantes de la libertad. Entonces, desde esa perspectiva, Kant enfoca la idea de comunidad ética, que es la idea de la iglesia, pero es una idea de la razón, es decir, es la idea de la libertad convertida en idea de una fe. Bien, muchas gracias Alessandro, Marco. No tenemos tiempo para más preguntas. Gracias a cada uno, a cada una por su participación en este conversatorio. Y lo damos por finalizado. Anímense a participar también en los otros que habrán. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Gracias.